Bienvenidos a este video en el cual vamos a presentar la segunda parte de la introducción a las aleaciones con memoria de forma. En este video vamos a explicar los fenómenos macroscópicos con esquemas de cintillas largas para poder visualizar estos fenómenos. Pero primero déjenme presentar este gráfico en el cual se muestra en esquema cómo se ven modificadas las temperaturas de transformación de las aleaciones cuando ustedes aplican un esfuerzo. Y esa modificación pues es una pendiente positiva, en donde ustedes al incrementar el esfuerzo van modificando las temperaturas de transformación, lo que implica que dependiendo en la zona en donde se encuentre la aplicación de la aleación, van a tener ciertos fenómenos macroscópicos. Por ejemplo, si se encuentran por debajo de la temperatura de transformación martensítica, en toda esta área van a presentar las aleaciones un efecto de memoria de forma, pero si se encuentran por esta zona, van a presentar un efecto de superelasticidad. Bien, el primer efecto está relacionado cuando la aleación se encuentra por debajo de la temperatura de transformación martensítica, en donde ustedes al aplicar un esfuerzo en la aleación deforman permanentemente la aleación al orientar las variantes. Al quitar el esfuerzo, tienen una recuperación, pero no es en su totalidad, llega al punto 3 y posteriormente entre el punto 3 y 2 van a tener una recuperación y a este fenómeno se le conoce como el efecto cauchótico. Si nosotros analizamos como si fuera esta cintilla o este esquema, una cintilla de aleación con memoria de forma, cuando ustedes la aleación la ponen por debajo de la temperatura de transformación martensítica y aplican un esfuerzo del punto 1 al 2, entonces deforman permanentemente la aleación y si quitan el esfuerzo, la aleación recupera parcialmente su forma. Este efecto de aplicar el esfuerzo del punto 3 al 2 o del 2 al 3, entonces a este se le conoce como el efecto tipo caucho o cauchótico. El segundo efecto que les quiero presentar es el efecto superelástico, en el cual la aleación se encuentra por encima de la temperatura de transformación austenítica, es decir, tienen pura austenita, y al aplicar el esfuerzo, ustedes empiezan a mover esa temperatura de transformación martensítica hasta que la pendiente cambia del punto B al C y es en donde las plaquetas se empiezan a transformar de martensita, como en el artículo de Lee, en el cual se muestra de A a B cómo estas plaquetas que se ven más claras empiezan a aparecer. Pueden seguir aplicando el esfuerzo hasta el C' y esta zona es la zona elástica de la martensita y posteriormente pues podrían deformar plásticamente el material hasta llegar a la ruptura. Si no llegaran a la ruptura, pero regresan, entonces el material va a tener una recuperación hasta el punto H. Si lo vemos desde el punto de vista como una cintilla, el material se encuentra en color naranja porque estamos a la temperatura por encima de la austenita. Aplicas una deformación, que es una deformación elástica, pero cuando ya se empieza a transformar, empiezas a tener una transformación debido a la transformación de la fase beta a la fase alfa y una deformación importante que es esta pendiente que va de B a C. De C a C', pues es la deformación elástica de esa martensita deformada y posteriormente pues podrían llegar hasta el punto E, deformar plásticamente ya la ruptura. Si no rompemos y solamente nos quedamos hasta la transformación y la deformación elástica, hasta el C' y posteriormente se empieza a quitar la carga, entonces se puede tener una transformación inversa de alfa a beta hasta llegar de nuevo al punto H. Esto lo podrían repetir y este es lo que se le conoce como el efecto superelástico de las aleaciones con memoria de forma. Repito, este efecto se está promoviendo cuando se encuentra la aleación por encima de la temperatura AF
y se promueve por la aplicación de un esfuerzo. El tercer efecto fue el que ya explicamos en el primer video, que es el efecto memoria simple, en el cual la forma original se enfría e internamente se forman las variantes autoacomodadas, que al aplicar un esfuerzo, estas variantes se orientan en la dirección del esfuerzo, ocasionando una deformación permanente importante, pero por un simple calentamiento regresan a su posición original. En este esquema de la cintilla ahora vertical, nos encontramos en el punto 1, es decir, en el punto de la fase de alta temperatura, se enfría, transformamos a la fase martesita y posteriormente aplicamos el esfuerzo, introduciendo una deformación importante permanente. Se quita el esfuerzo y posteriormente por simple calentamiento entonces regresamos a la posición original. Esto lo pueden repetir en este fenómeno de memoria de forma simple. Recuerden que estamos retirando el esfuerzo de la aleación. El cuarto efecto es el efecto de memoria de forma doble sentido o reversible. En este, lo que se busca entonces es deformar la aleación. Tu forma original se encuentra por encima de AF, enfrías, deformas el material de una manera importante al punto 1. Posteriormente, por calentamiento, regresa parcialmente a la forma original. Y entre el punto 2 y el 3 se enfría y calienta, y ya sin un esfuerzo, el material tiene dos formas distintas, a alta y a baja temperatura. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista de una cintilla larga, entonces primero transformamos, por ejemplo, de beta a alfa, se enfría, se aplica un esfuerzo importante hasta llegar al punto 1, se quita el esfuerzo y luego por calentamiento vamos a llegar a una deformación de alta temperatura y ya sin el esfuerzo se enfría de nuevo y entonces se obtiene una deformación a baja temperatura. Y el material entonces tiene dos formas, a alta y a baja temperatura, o a fase beta y a fase alfa. Este es el efecto reversible en las aleaciones con memoria de forma. El último fenómeno es el efecto de memoria de forma, doble sentido asistido, y en este lo que se hace es que el esfuerzo permanece constante, siempre durante toda la prueba, es decir, no se quita el esfuerzo, y se hacen ciclos de calentamiento y enfriamiento. Esto también puede, por decirlo así, entrenar o educar el material para llegar al efecto 4 que vimos anteriormente. Si lo viéramos desde el punto de vista de cintilla, entonces ustedes aplican el esfuerzo, se deforma ligeramente el material en la parte elástica a alta temperatura, es decir, por eso está naranja, el material se enfría y entonces se empieza a transformar en plaquetas orientadas debido al esfuerzo aplicado. Del punto 2 al punto 3, el esfuerzo no se quita y se vuelve a calentar el material. Y entonces, si se fijan, la cintilla de memoria de forma está realizando un trabajo sobre el peso. Este, le repito, es el efecto memoria de forma, doble sentido, asistido. Por último, me gustaría hacer una comparación entre la similitud del efecto superelástico y el efecto de memoria de forma doble sentido asistido, que si se fijan, si yo invierto la gráfica de la derecha, que es el de doble sentido asistido, podemos darnos cuenta que son muy similares. Tenemos este cambio en la pendiente que es por la transformación, pero la del efecto superelástico la estamos activando por esfuerzos a una temperatura constante, cambiamos el esfuerzo, y la del de doble sentido asistido la estamos activando por temperatura a un esfuerzo constante. Y pues esto depende, como les decía, de en qué zona nos encontramos al aplicar los esfuerzos en la temperatura. En la aleación, en la temperatura. Bien, por último, estas son algunas de las aplicaciones en las que se puede agrupar estos 5
efectos que vimos macroscópicos, que son conectores, actuadores térmicos o eléctricos, productos superelásticos, amortiguadores y materiales inteligentes. Estas son las referencias que se utilizaron para este video y pues muchas gracias por su atención.